Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Loyal Pink 4 de 4. Lady Pink se debilita ante la princesa Nilapat basados en el libro. La cara de la princesa Nilapat se torna triste cuando nota que los ojos de Lady Pink se ven enojados. Prick traga saliva, haciendo unas cuantas predicciones de qué pasaría. Prick, dice Lady Pink, aún mirando a la princesa Nilapat. Sí, mi señora. Trae un tazón con agua para lavar las manos de la princesa Nilapat. Sí, mi señora. Prick responde y regresa al palacio de nuevo. En su mente se admira a sí misma por ser capaz de predecir lo que iba a pasar. Sin vacilar, Lady Pink era capaz de pegarle a la princesa Nit para que se lavara las manos. De hecho, Lady Pink ha consentido a ella misma a la princesa Nit en su karma por salir del palacio una y otra vez. Esta vez, la princesa Nit no sonrió y se frotó la parte de atrás de su mano, donde había sido golpeada. Se ve molesta. Lady Pink se da cuenta que sus manos blancas están rojas y su corazón se hunde. ¿Te lastimé? Lady Pink mira los ojos de la princesa Nit y acaricia su mano suavemente por un breve momento. El dolor desapareció desde que acariciaste mi mano, dice la princesa Nit y sonríe. Si me llegas a pegar y luego me acaricias así, me puedes pegar las veces que quieras. La vida diaria de Lady Pink es bastante común, de lunes a viernes, que son los días en los cuales ella tiene que ir a la escuela. Se levanta al amanecer, toma un baño, se viste, se ajusta perfectamente su largo y sedoso cabello negro, cayendo hasta la mitad de su espalda. Entonces ella baja a tomar el desayuno preparado por McCoy, el cual será arroz hervido con coberturas o platillos simples como vegetales fritos, cerdo frito, pescado frito. De hecho, el rey ordenó a Lady Pink a ir a la escuela con la princesa Nilapat en un carruaje lujoso, ya que ambos estudian en el mismo prestigioso colegio en el palacio, donde estudia toda la realeza. Sin embargo, su tía no siguió la encomendación del rey porque no quería que Lady Pink se pusiera a sí misma al nivel de la princesa. Pern es el conductor asignado para manejar Hawkeye, el único carro antiguo disponible en Buchampú Palace. Lo poco que la tía sabía, había muchas veces en las cuales la princesa Nilapat había frenado el carro y subido a Hawkeye, pasando la puerta trasera del palacio para dar el paseo con Lady Pink. Su Alteza, ¿por qué te subes a este carro? ¿Dónde está Lumplay? Al principio Perm se sintió nervioso, incapaz de hacer cosas cuando vio a la princesa Nilapat abrir la puerta del carro para sentarse al lado de Lady Pink con una cara seria. Lumplay, no sé, le dije que conduja 3 vueltas alrededor de Tewes a la derecha. Takitsinahuat, ¿no entiendes qué ha dicho Su Alteza? Solo tienes que saber que estamos sentadas en tu carro dirección a la escuela, Perm. Si haces más preguntas, le diré a mi padre que tú me disgustaste. Después de lo que Su Alteza dijo, Perm paró sus preguntas. Desde ese día, cuando fuera que Perm manejase y viera a la princesa Nilapat sonriendo ampliamente, agitando su mano para frenar el carro pasando la pared del palacio, Perm frenaría el carro sin quejar. La propia Lady Pink no podía decir más. Cuando quería quejarse de la princesa Nilapat, ver a la princesa Nilapat mirándola con su sonrisa con hoyuelos, Lady Pink se sentía débil y solo podía voltear su cabeza y mirar el paisaje fuera de la ventana del carro.